Buenas amigos, bienvenidos a Ciencias con Salva. Vamos a comenzar con funciones de varias variables y en este caso vamos a centrarnos en el cálculo de máximos y mínimos, en definitiva, puntos críticos. En este vídeo número 1 vamos a dar una corta introducción teórica y vamos a ver un ejemplo resuelto a modo aclaratorio. Por lo tanto, si te interesa, quédate. Máximos y mínimos en funciones de varias variables. Bien, si nosotros partimos de tener una función a la que llamamos z igual a f de xy, que es una función de dos variables, para hallar los máximos y los mínimos vamos a proceder de la siguiente forma. Primero que todo tenemos que hallar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Es decir, tenemos que hallar la parcial de z o la parcial de f de xy con respecto de x, que esto lo podemos denotar también como f sub x, es lo mismo, ¿vale? Esta notación quizá es mucho más rápida y asequible. Y también tenemos que hallar la derivada de z con respecto de y, y esto lo podemos poner como f sub y. Bien, entonces tenemos que buscar los puntos a y b donde las derivadas se anulan, o simplemente no están definidas. A estos puntos los vamos a llamar puntos críticos. Entonces, cualquier punto que cumpla que la derivada se anula o no esté definida, lo llamamos punto crítico. En segundo lugar, tenemos que hallar las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Es decir, tenemos que hallar la segunda derivada de z con respecto de x, que también lo podemos denotar como f sub xx. Primero derivamos con respecto a x y después con respecto a x otra vez. También tenemos que hallar la segunda derivada con respecto de y. Por lo tanto, también lo podemos denotar como f sub y. Adicionalmente tenemos que hallar las derivadas cruzadas. Y las derivadas cruzadas las podemos representar como la parcial al cuadrado de z con respecto de x y con respecto de y. También lo podemos denotar f sub ix. Es decir, primero derivamos con respecto de y después derivamos esa expresión con respecto de x. Y la parcial al cuadrado, que es la segunda derivada, con respecto de y con respecto de x, que esto lo denotamos como f sub xy. Muy bien, entonces una vez calculemos estas cuatro derivadas, lo que tenemos que hacer es crearnos la matriz hessiana, y ahora lo veremos. Bueno, pues recordemos que la parcial al cuadrado de z con respecto de x y con respecto de y, esto es igual a la parcial con respecto de x de la parcial con respecto de y, es decir, de la función z con respecto de y. Es decir, primero derivamos con respecto de y para después derivar con respecto de x. Y aquí, en esta expresión, ponemos primero la y, porque derivamos primero con respecto de y después la x porque después vamos a derivar con respecto de x. Y en esta derivada, la segunda parcial con respecto de y con respecto de x, aquí es la parcial con respecto de y de la parcial de z con respecto de x. Es decir, primero derivamos con respecto de x para después derivar con respecto de y. Vale, espero que más o menos se tenga claro y que sepáis realizar todas estas derivadas. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es hallar el siguiente determinante. Un determinante que llamamos h, que es igual al determinante de, en una fila ponemos f de xx, es decir, la segunda derivada con respecto de x, las derivadas cruzadas las ponemos en la diagonal secundaria y después ya ponemos f con respecto de y, es decir, la segunda derivada con respecto de y. Este determinante se llama determinante hessiano porque surge de la matriz hessiana. Y la matriz hessiana es una matriz que utilizamos normalmente para estos efectos, es decir, calcular la segunda derivada para saber si realmente se trata de máximos o mínimos, así como en las funciones de una variable. Para saber si teníamos un punto crítico teníamos que igualar la derivada 0, aquí hacemos lo mismo. Y para saber si se trataba de un máximo o un mínimo teníamos que estudiar a través del criterio de la segunda derivada, pues aquí, en la segunda derivada, como se trata de derivadas parciales, tenemos que calcular este determinante, ¿vale? El determinante hessiano. Y tercero, ahora vamos a considerar el signo de la segunda derivada con respecto de x y el signo del hessiano. De esta manera, se presentan tres casos, fijaros. El primer caso, si el hessiano es mayor que 0, este determinante es mayor que 0 y el signo de la segunda derivada
valorado en el punto crítico AB es mayor que 0, entonces se trata de un mínimo. Entonces, f de AB es un mínimo. El segundo caso es, si el hessiano es mayor que 0 y la segunda derivada valorada en AB es menor que 0, entonces f de AB es un máximo, ¿vale? Muy bien. Y por último, tenemos el tercer caso, que si el hessiano es menor que 0 y la segunda derivada también con respecto de x valorada en el punto crítico AB es menor que 0, entonces no es ni un máximo ni un mínimo. Entonces, en esta ocasión, vamos a decir que f de AB es un punto de silla, ¿vale? Ahora después veremos qué significa un punto de silla. Muy bien, espero que más o menos tengáis en cuenta estos tres casos. Si el hessiano fuera igual a 0, entonces no sería concluyente. Pero bueno, en un principio nos quedamos con estos tres casos. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos este paraboloide, sabemos claramente que en la parte inferior, en el origen, tenemos un mínimo, lógicamente. Muy bien. Si tenemos, sin embargo, este paraboloide invertido, pues entonces en el punto 2 tenemos un máximo. Eso es evidente y está claro. Pero si nosotros tenemos un paraboloide hiperbólico, por ejemplo, que es el que tiene forma de silla de montar, aquí vemos que si cogemos la parábola esta, aquí tenemos un mínimo. Pero si cogemos la parábola que va hacia abajo, aquí tendríamos un máximo. Por lo tanto, esto no lo podemos catalogar ni como máximo ni como mínimo. Y como esta función tiene forma de silla de montar, entonces lo llamamos punto de silla. Por lo tanto, ese punto no nos valdría como máximo ni como mínimo. Muy bien, espero que más o menos lo tengáis claro. Bien, vamos a ver un ejemplo en el cual nos piden calcular los puntos críticos de f de xy, función, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado y más 4. Bien, vamos a ver cómo proceder en esto. En primer lugar, hallamos las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Es decir, la parcial de z con respecto de x, que la podemos representar, como hemos dicho antes, como fx, y la parcial de z con respecto de y, que la podemos representar como fi. Muy bien. Entonces, la parcial de z con respecto de x es igual a 2x más 2xy. Fijaros que si derivamos con respecto de x, baja el 2, te queda un 2x, el y cuadrado desaparece, y este 2 baja, quedándose 2xy, y el 4 desaparece. Muy bien, ahora derivamos con respecto de y. Para derivar con respecto de y, el x cuadrado desaparece, baja el 2 que nos multiplica la y, y de aquí se nos queda el x cuadrado. Todo lo demás desaparece. Perfecto, ya tenemos las dos primeras derivadas parciales. Bien, vamos a igualar a 0 las derivadas. Es decir, cogemos la derivada con respecto de x y la igualamos a 0. 2x más 2xy igual a 0. Perfecto, esto implica que sacando factor común 2x se nos queda 2x multiplicado por 1 más y. Y esto sigue estando igualado a 0, lógicamente. Y de aquí sacamos que un resultado es x igual a 0 e y igual a menos 1. Muy bien, ahora vamos a sustituir x igual a 0 en la derivada con respecto de y. Por lo tanto, nos cogemos la derivada con respecto de y, que es esta de aquí, 2y más x cuadrado igual a 0. Y de aquí lo que hacemos es que 2y más 0 es igual a 0. Tener en cuenta que ahora lo que hacemos es inyectar x igual a 0 en la derivada con respecto de y. Por lo tanto, 2y más 0 igual a 0, y de aquí y es igual a 0. Muy bien. Por lo tanto, un punto crítico es 0, 0. ¿Vale? Espero que más o menos lo tengáis claro. Bien, por lo tanto, este punto 0, 0 no sabemos si es un máximo, si es un mínimo o si es un punto de silla. Esto lo tendremos que estudiar ahora, después, con las segundas derivadas, calculando la matriz hessiana y su determinante. Muy bien, por lo tanto, ahora vamos a sustituir igual a menos 1 en la derivada con respecto de y. Entonces, 2 por menos 1 más x cuadrado es igual a 0. De aquí, menos 2 más x cuadrado es igual a 0, y de aquí sacamos rápidamente que x es igual a más menos la raíz de 2, porque estamos
Llevando el 2 al otro lado, el menos 2 al otro lado, cambiándole el signo, y la raíz cuadrada pues siempre nos arroja dos resultados, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, tenemos dos puntos críticos, que son más menos raíz de 2, menos 1. Muy bien, entonces, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es hallar las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces calculamos la segunda parcial con respecto de x, fxx, calculamos la segunda parcial con respecto de y, que lo llamamos f sub i, calculamos las parciales cruzadas, fix y fxy. Muy bien, por lo tanto, fxx, es decir, si derivamos la primera derivada, nos da 2 más 2y. F y y, si derivamos la segunda derivada la primera derivada con respecto de y, nos da solamente 2. Si hacemos la derivada cruzada, es decir, primero derivamos con respecto de y, después con respecto de x, nos da 2x, que esto sería igual a lo que nos daría la segunda derivada cruzada, primero con respecto de x y después con respecto de y. Generalmente se suele cumplir que son iguales cuando las funciones son continuas. Por lo tanto, comprobadlo vosotros mismos. Muy bien. Entonces, estudiemos en 0, 0, qué es lo que pasa. F de xx, que es la segunda derivada con respecto de x, es igual a 2, porque simplemente tenemos que sustituir 0 donde hay y. Por lo tanto, nos da 2. F de ii, es decir, la segunda derivada con respecto de y, es 2. Y la derivada cruzada, f de xy, es donde hay x, sustituir 0, y donde hay y, sustituir 0. Como solamente tenemos x, pues entonces nos da 0. 2 por 0, 0. Muy bien, ahora calculamos el hessiano para ese punto concreto. Entonces la matriz hessiana, o el determinante hessiano, viene dado por, en la diagonal principal, la segunda derivada con respecto de x y la segunda derivada con respecto de y, y en la diagonal secundaria, las derivadas cruzadas. Entonces, esto es igual a, habíamos sacado que fxx daba 2, fii daba 2 y las otras daban 0 porque eran iguales. Por lo tanto, esto nos da 4. Muy bien, como 4 es mayor que 0, es decir, el hessiano es mayor que 0, y el signo de la segunda derivada con respecto de x también es mayor que 0, entonces lo que ya concluimos es que tenemos un mínimo en el punto 0, 0. Estudiemos ahora en el punto raíz de 2 menos 1. Recordemos que habíamos sacado raíz de 2 menos 1 y menos raíz de 2 menos 1. Entonces, la segunda derivada con respecto de x ya sabemos que vale 2 más 2y, la segunda derivada con respecto de y ya sabemos que vale 2, y las derivadas cruzadas valen igual, que valen 2x. Bien, por lo tanto, si nosotros valoramos cuando y vale menos 1, aquí nos da 2 menos 2, que nos da 0, por lo tanto, la derivada valorada en raíz de 2 menos 1 da 0. Si ahora valoramos en y, pues nos da 2. Y si valoramos en la derivada cruzada, pues la derivada cruzada tenemos que multiplicar 2 por raíz de 2. Por lo tanto, f de xy es igual a 2 raíz de 2. Perfecto, pues ahora ya, con estos datos, calculamos el hessiano. Entonces, el hessiano es el determinante, tal cual lo habíamos hecho antes. Y esto es igual a, ¿qué nos vale la segunda derivada con respecto de x? 0. ¿Qué nos valen las derivadas cruzadas? 2 raíz de 2, en la diagonal secundaria. ¿Y qué nos vale la segunda derivada con respecto de y? 2. Haciendo esta multiplicación, nos da 0. Y haciendo esta multiplicación, nos da menos 8. Porque son 2 por 2, 4, y raíz de 2 por raíz de 2, que da 2, por 2, 8. Y como en la diagonal secundaria tenemos que cambiarle el signo, pues le ponemos menos 8. Es menor que 0. Perfecto. Por lo tanto, esto es un punto de silla. ¿Por qué es un punto de silla? Porque tenemos que la derivada con respecto de x dos veces da 0. Y el determinante da menor que 0. Por lo tanto, al reunirse esas dos condiciones, y sobre todo que el determinante sea menor que 0, nos genera un punto de silla. Aquí no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente punto, que es menos raíz de 2 menos 1.
Por lo tanto, hacemos lo mismo. Partiendo de lo que nos valen las segundas derivadas, sustituimos los valores. Por lo tanto, ahora f de x nos da 0, lógicamente igual que antes. F de y, como es una constante, pues nos sigue dando 2. Y las derivadas cruzadas, en este caso, nos van a dar menos 2 raíz de 2, ¿vale? Perfecto, entonces ya teniendo este resultado, vamos a calcular el hessiano. El hessiano, como siempre, insertamos dentro del determinante las segundas derivadas. Y entonces, en este caso, lo que nos vale la segunda derivada con respecto de x es 0, la segunda derivada con respecto de y es 2, y las derivadas cruzadas, que valen iguales, menos 2 raíz de 2 y menos 2 raíz de 2. Si hacemos este determinante, nos da exactamente lo mismo que antes, menos 8, porque tener en cuenta que menos por menos es más, y como tenemos que cambiarle el signo, pues sigue siendo menos 8, que es menor que 0, por lo tanto ahí también tenemos un punto de silla en ese punto. Por lo tanto, de los puntos críticos que hemos sacado, el 0, 0 es un mínimo, el raíz de 2 menos 1 es un punto de silla, y el menor raíz de 2 menos 1 es otro punto de silla. Si ahora nos ayudamos de GeoGebra para representarnos esta función, que tiene forma de ave, tiene aquí una forma un poquito extraña, en esta vista, de aquí, de la izquierda, el punto mínimo lo vemos aquí, ¿vale? En el 4, ¿vale? Entonces este sería el mínimo, visto tanto en esta vista como en esta, un poquito más girada, ¿vale? Porque quedas justo en el punto más hondo de esa parte, que es una parábola. Muy bien, paraboloide. Tiene forma de paraboloide, lo que es el hueco, ese que nos queda ahí. Bien, sin embargo, aquí, en esta vista, en esta zona de aquí y en esta zona de aquí nos quedan los puntos de silla, que como veis, un punto de silla sería un mínimo si seguimos esto y sería un máximo si seguimos esta dirección. Con esta dirección en X es un máximo, con esta dirección en Y es un mínimo. Por lo tanto, no podemos estipular que esto sea ni un máximo ni un mínimo, entonces a esto lo llamamos punto de silla porque tiene forma de silla de montar. Y estos puntos quedan aquí reflejados en estas situaciones. Muy bien, espero que más o menos me haya explicado lo suficiente como para que me hayáis entendido. Si he cometido algún error, me lo dejáis en comentarios. Si tenéis alguna duda, también dejádmela en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribiros al canal. ¡Chao!